a Café Diplomático, un programa más juntos a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que también nos incluye a muchos salteños, de ser descendientes de diferentes nacionalidades. En este caso estamos en la localidad del Tala y vamos a dialogar con el señor Mellado, que él vino siendo niño desde España junto a su mamá y a su hermano menor, ya estando acá en Argentina, su papá esperándolos. Entre ellos, bueno, trataremos también de tener otros testimonios de extranjeros que llegaron a esta tierra, se forjaron en la cultura del trabajo y que con mucho sacrificio, como el señor Mellado, llegaron a instalar una familia divina en la provincia de Salta, y también instalar una actividad económica, una actividad comercial, industrial, que dieron ejemplo a muchas generaciones y hoy por hoy también sostienen una fuente de empleo importante, que sobre todo es trascendental en pueblos tan pequeños y que quedaron quizás un poco de lado, como es la localidad del Tala. Así que bueno, vamos a verlo al señor Mellado. Muy bien, acá nos encontramos con el señor Mellado, que nos recibió muy atentamente en su lugar de trabajo. ¿Estufas de tabaco, señor Mellado? Estufas de tabaco, sí. Son todas Bulk-Uri. Bueno, son, digamos, herramientas que tenemos para mejorar, más que mejorar, perfeccionar lo que es el trabajo, porque antiguamente se usaban unas estufas convencionales que se usaban con caña, que había que encañar. Estas son como, digamos, como un ejemplo así. Antiguamente las amas de casa tenían una tabla, una pileta y un cepillo, ¿no es cierto? Bien, ¿sí? Después apareció el lavarropa, que lava, centrifuga, en fin, bueno, más o menos estas estufas hacen similar a lo que, digamos, un mal ejemplo, pero es similar a eso. Pero está bien para compararlo. Exactamente. Señor Mellado, como recién lo presentamos, sí, usted tiene una historia muy interesante que contarnos a todos los salteños. Bueno, creo que así como yo, tienen que haber muchos salteños y muchos argentinos, porque yo me considero tan argentino como cualquiera, a pesar de no haber nacido en Argentina, me considero argentino porque mi mujer, mi hijo, mis nietos son argentinos, entonces me considero argentino. ¿En qué lugar de España nació? Yo nací en Jaén, Andalucía. Nací ahí, a los meses mis padres me llevaron a Arbolea, provincia de Almería. Mejor dicho, Almería y Arbolea, todos pertenecen a Andalucía, porque Andalucía venía a ser, digamos, lo que es la capital, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí en el año 1956 mi papá se viene a Argentina a recibir una herencia por parte de su padre, o sea, mi abuelo paterno. Él se viene, nosotros quedamos con mi madre embarazada de mi hermano y yo con 5 para los 6 años. Eran chiquitos. Éramos chiquitos. Mi hermano no nacida. ¿Usted era el único hijo que, o sea, tenía 5 para los 6, mi mamá embarazada de mi hermano, que hoy tiene 6 años menos que yo. Y bueno, y mi papá se vino a recibir su herencia por parte de su padre. Eran 3 hermanos ellos, una hermana mujer que se llamaba Beatriz, un hermano que era Alonso y mi papá que se llamaba José. Bueno, se juntaron los 3 en Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, y entre los 3 decidieron no vender la herencia que dejaba mi abuelo. Bueno, mi papá se quedó a trabajar. En ese transcurso, España venía de 2 guerras mundiales, una guerra civil, la situación no era nada, digamos, elegante, así que era bastante difícil. Yo a los 6 años ya trabajaba como monaguillo. Vos me vas a decir a mí qué puedo hacer con 6 años, y bueno, era una forma de ayudarnos la iglesia, darnos una mano, como, digamos, al no tener los medios y no tener nuestro padre en ese momento ahí. Además eran épocas en las que se inculcaba la cultura de trabajo. Claro, exacto, totalmente de acuerdo. Es algo que
mis padres, a pesar de todo lo que pasaron y lo que pasé yo en mi niñez, siempre, lo primero era el trabajo. O sea, era algo que lo llevábamos en la sangre, o no sé si en la sangre, pero era algo primordial. El trabajo era tradición familiar, el trabajo. Exacto. Bueno. Y de ahí mis padres pasaron 4 años largos, mi papá no podía volver porque se le había vencido la visa, porque en ese tiempo él había sacado pasaporte como turista para venir, recibir la herencia y volverse. No lo hizo, entonces se le venció la visa. En esa época, vos como yo sabemos que gente que vino en esos años para acá, muchos no sabían leer, no sabían escribir, no se sabían defender mucho. Absolutamente, y cualquier trámite era bastante más complicado que ahora. Exactamente, aparte para ellos era todo ese tipo de trámite era complicadísimo y era muy difícil, entonces se enojaban, medio que lo dejaban de costado, y bueno, la cuestión es que en ese tiempo mi mamá quería que sus hijos se criaran con su padre, ya había nacido mi hermano, y bueno, decidió por intermedio de la Acción Católica, por intermedio de los curas donde trabajaba yo. Me acuerdo uno de los dos curas, que uno se llamaba el padre Juan y el otro era Gregorio. Bien. Mira si me acuerdo. ¡Qué memoria! Oh, porque son años, ¿cómo te voy a decir?, de una niñez. Si bien es cierto, fue difícil, fue muy difícil, no me arrepiento de haberla vivido así, ¿no? Te digo sinceramente, porque eso me enseñó y me forjó como persona de bien. Por intermedio de la Acción Católica, mi madre consiguió un pasaje y medio. Un pasaje para ella, medio para mí, y mi hermano, como era chico, no pagaba. Y bueno, de ahí nos tocó viajar desde Arbolea a Barcelona, que ahí nos embarcábamos en el buque Salta. Me acuerdo hasta eso, Salta se llamaba el buque. Y bueno, interesante. Y salimos a las 11 de la mañana de Barcelona, como a la 1:30 de la madrugada cruzamos el estrecho de Gibraltar. Desde ese momento mi madre, pobre, que en paz descanse, tuvo un viaje muy, muy malo porque se descomponía, le hacía mal todo lo que comía, y bueno, vos calculás, yo con 9 años ya en esa época, o sea, si bien es cierto, cuando mi padre se vino yo tenía 6, pero cuando nos vinimos nosotros para acá ya tenía 9. Para mí era muy difícil porque mi madre enferma, mi hermano chico y yo con mi madre en un barco donde no conocía a nadie. Y con toda la responsabilidad que ella cargaba de tener 2 menores a cargo y un viaje en alta mar. Bueno, entonces, a un destino que no conocían. Al recorrer el barco de orilla a orilla y preguntar hasta que di con un hombre que era cocinero del barco. Y bueno, y él me habló y me dijo, mira hijo, yo te puedo ayudar, pero a cambio de que nosotros te demos la comida, porque había que hacer una comida para que mi madre pueda comer, un desayuno, una serie de cosas, a cambio de eso tenés que lavar platos, lavar cucharas, cuchillos, tenedores, y bueno, yo en las montañas de cucharas, cuchillos, tenedores y platos, y yo las lavaba y yo comía, pero con la tranquilidad de que mi madre comía y estaba bien. Estaba mejorando, o sea que la trayectoria que inició usted a los 6 años como monaguillo lo ayudó a sobrevivir, a hacer una supervivencia a su familia en alta mar. Y después, bueno, como te decía, España en esa época venía de 2 guerras civiles, o mejor dicho, Europa, una guerra civil España, no, mejor dicho, 2 guerras mundiales y una guerra civil de España. Y después, no era nada halagador. Llegamos a Brasil, yo la banana o el plátano, como le llaman en España al plátano, y aquí le llaman banana, allá se le llama al plátano, se le llama plátano, aquí se le llama plátano a la planta y banana al fruto.
Así es. Bueno, y yo no había comido nunca, Qué increíble. jamás. Y llegué a Brasil y le dije a mi mamá, mamá, dame permiso para bajarme del barco. Y yo era menor, calcula con 9 años. Qué coraje decidir bajar del barco, aunque Y sea por bueno, un y me rato. dijo mi mamá, hijo, ¿te vas a portar bien? Sí, mamá, yo quiero comer plátano. ¡Ay, qué divino! Y bueno, y me bajé ahí al puerto, había un montón de puestos de plátano, de... Usted conocía que había plátanos por el cocinero, que era amigo suyo. Ya No, se no, no, conocían, no, 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 yo los veía porque yo los conocía en foto, pero yo bien. nunca había comido. Entonces me bajé al puerto y me senté ahí en un puesto a comer plátano como si fueran míos. Qué Por interesante. supuesto que a la noche vomitaba por todos lados. Y bueno, hasta el día de hoy comer una banana es complicado para mí porque... Se empachó el Me día que empaché. conoció. Bueno, y así llegué a la Argentina, llegamos el 31 de abril de 1961. A las 4 de la mañana entramos al puerto de Buenos Aires, no nos dejaron entrar porque había problemas en Buenos Aires, estaba un comandante en jefe del ejército, se llamaba Toranzo Montero, y de ahí a las 9 de la mañana nos hicieron ingresar, Bien. a las 9. Y bueno, a las 9 de la mañana ingresamos, de ahí había un señor pariente de mi mamá que nos estaba esperando. Yo estaba con mi hermano ahí en la aduana, me acuerdo el galpón era similar a un galpón aquí de Chapa, un galpón grande, los galpones de antes. Exacto. Bueno, así era el galpón de la aduana, es algo que no me olvido jamás. Y bueno, estaba con mi hermano parado ahí y llega este hombre y me dice, ¿vos sos hijo de la Isabel? Y Isabel se llamaba mi mamá. Bien. Y le digo, no. Claro, si yo ese hombre no lo conocía, ¿cómo podía decirle si era sí o no? Pero él a mí me conocía por, no sé, por foto, por algo, pero la cuestión que me conocía. Pero qué audacia Bueno. enfrentarse y armar una carcasa contra un desconocido. Bueno, y de ahí mi mamá, él entró adentro del galpón, se encontró con mi madre, retiraron todas las cosas de la aduana y de ahí nos llevó hasta el retiro. Y ahí recién se convirtió en sobrino Bueno, del señor. cuando él salió me daba vergüenza, porque claro, porque era primo de mi mamá, venía a ser tío mío. Y bueno, viste, unos chicos tienen vergüenza. Lo que sí no me olvido nunca en el auto que nos transportaba, un auto Unión. El ronroneo de ese auto se me grabó a mí. Qué importante. ¿Mm? Después Y de vos- bajar del... Y vos me vas a decir a mí, ¿y por qué? Y bueno, me grabó, igual que se me grabó desde Portugal a Río de Janeiro, 12 días de agua y cielo, Claro. ¿me entendés? Sí, sí, absolutamente. Que era algo insólito para mí, o sea, mi mamá enferma, mi hermano con mi mamá, yo trabajando en cierta forma, lavando platos, cucharas, tenedores, cuchillos para llevar la comida a mi madre. Y desde Portugal hasta Río de Janeiro eran 12 días de agua y cielo. O sea, Aún después de eso, sentir y grabarse el ronroneo del vehículo. Exacto, bueno, y de ahí llegamos a Retiro, desde el puerto nos fuimos a Retiro y mi tío le dice a mi mamá, che, Isabel, dice, ¿qué vas a llevar para comer en el viaje? Y no sé, dice Antonio, Antonio se llamaba mi tío, que no sé qué es lo que puedo llevar. Dice, ¿cómo no compras mortadelas, que es un fiambre, que hoy para mí es un manjar? En ese momento era, no sé, nosotros vivíamos un mundo aparte. Claro. Y vamos a Era decir, otro mundo. ¿y por qué? Y bueno, porque la situación en ese momento en Europa era muy difícil. Era muy difícil, no era fácil, no era nada fácil, sí. Y como te digo, llegó un momento en que mi papá no nos mandaba plata de aquí, de la Argentina, y yo trabajaba de monaguillo, yo ganaba 25 pesetas por mes, y bueno, uno calcula 5, 6, 7 años, ¿qué puede hacer? Un día me fui, cobré, y me fui y compré todo bolilla. Claro, y bueno, como ¿Ah? todo niño quiere Bueno, jugar. la inocencia de uno a veces lo hace cometer errores. Y bueno, mi mamá después me andaba buscando por la plata y le digo, mamá, y bueno, me pegó una paliza al hombre que me vendió 25 pesetas de bolilla, lo retó, le tuvo que dar la plata. Bueno, la cuestión es que bueno, es una situación... Una situación que llevan a tratar de solucionar de alguna manera. Bueno, la cuestión es que, bueno,
son cosas, extremo. son vivencias que uno vive en una niñez, en una vida, gracias a Dios, que me enseñó mucho. Y bueno, al llegar a Buenos Aires, me encontré con otro mundo, con otra cultura, con un montón de cosas distintas a las que yo estaba acostumbrado. Bueno. De ahí tomamos el tren, me acuerdo de la cinta de plata. A pesar de que Buenos Aires, Argentina, es un reflejo de España, Sí, usted llegó de España, pero vio algo totalmente distinto. Sí, totalmente distinto. ¿Cómo será que cuando viajamos, nosotros tomamos el tren a las 5 de la tarde en Retiro? Viajamos dos noches y... No me acuerdo si eran 2 noches y 3 días, o 3 noches y 2 días, algo así, pero por ahí era. No me acuerdo exactamente bien. Y bueno, llegamos a Salta. Bueno, de Salta nos fuimos a Chicuana, donde estaba viviendo mi papá con mi tía, una tía Beatriz. Bien. Y bueno, fuimos ahí. Y bueno, pero en ese viaje desde Retiro hasta Salta, nosotros con mi hermano y mi mamá comimos pan y mortadela y pan. Claro, era lo que tenían. Y para nosotros comer mortadela en esa época y comerla hoy, para mí es un manjar. Claro, era una identidad de recibimiento de la Argentina y quedó como ese... Y sí, o sea, en España, en esa época, hoy yo hablo con mi prima estaba hace poco en mi casa, veo por internet, tengo primos, tengo sobrinos, tengo un montón de familia en España, y uno ve las cosas que hoy pasan en España, cómo se vive en España, cómo se vivía antes cuando yo estaba y cómo se vive hoy. Y es totalmente un mundo aparte, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que suceden en la vida, que te potencian, que te valoran, que te hacen, digamos, más que valorar la familia, que para mí algo elemental es la familia. Porque lo vivió desde chico. Desde chico, o sea, esa falta de padre... Y tener que cruzar el mar para poder ir al encuentro de ese papá, que por situaciones extremas no pudo volver. Exacto, bueno. Y entonces todo este tipo de cosas se hicieron endurecer, o sea, uno a veces es un poco frío, pero ¿por qué? Por esa vivencia, por esa circunstancia. Son experiencias que llevan a uno a fortalecerse. Ante todo, para mí, en este momento, prioridad 1 es mi familia. Segundo, mi trabajo. Bien. Es algo que se me ha inculcado desde chico y lo vivo y lo inculco a mi hijo, a mis nietos. O sea, primero la familia, eso es algo que... Y usted supo ensamblar a su familia con el trabajo. Sí, y te digo más, yo tengo un hijo de 40 años que vive con nosotros. Claro, lo disfrutan día a día, se disfrutan día a día. Una hija de 45 años que está a 2 o 3 cuadras de la casa de nosotros, o sea, y otro hijo también, y bueno, toda la familia la tengo cerca. Porque tiene un hijo que es intendente. También, gracias a Dios la Virgen, gracias a Dios, sí. ¿Qué siente? Y bueno, para mí es un orgullo porque, bueno, siempre yo le inculqué valores, le inculqué, como te acabo de decir, el tema familia, el tema trabajo, el tema, o sea, no siempre uno, sino si Dios te da la posibilidad de vivir, de trabajar y tener la posibilidad de ayudar, hacerlo. No pidas nada a cambio, porque Él te va a dar mucho más. Totalmente. ¿No es cierto? Y bueno, mientras Dios te dé la posibilidad de vivir, de trabajar y de dar una mano, perdé cuidado que Él de arriba o del costado, de donde vos menos piensas, te está viendo y te está dando, pero... Andrés, ¿a qué edad se convirtió en intendente? Andrés, a los 29. A los 27, a mi hijo, no sé si por suerte o no, pero la cuestión es que de los 2 varones, uno fue candidato a intendente, no llegó, el mayor. Después fue candidato a senador, tampoco llegó. En las 2 veces que fue candidato, le faltó muy poquito. A Andrés, las 2 veces que fue candidato, las 2 veces llegó. Con 27 años fue concejal
y con 29 fue intendente. Muy jovencito. Muy jovencito. Y con una escuela suya. Y bueno, del valor la escuela del del trabajo, de los valores, de la familia. De saber administrar. Exacto. Y de esa manera un poco también aplicar la administración de este Exacto. pueblo tan lindo. Es un pueblo chico, pero es un pueblo que tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo y yo escucho por ahí a veces, no quiero entrar en ese terreno, en ese tema, porque no es un tema mío, pero mucha gente, no hay trabajo, hay que buscarlo, hay que ingeniarse. ¿Mucha gente trabaja para usted Sí, en su empresa? sí, no gracias. Para usted, sino para la empresa sí, que es sí. prácticamente del pueblo. Así es, no, así trabaja bastante gente y bueno, gracias a Dios siempre he tenido esa ayuda de Dios y la Virgen. Como siempre, como te decía hace un rato, yo me siento tan argentino como cualquiera. Para mí ha sido algo hermoso venir a este país y sucederme todo lo que me ha sucedido, porque yo vine, como quien dice, con una mano atrás y otra adelante. ¿Recuerda el momento cuando se reencontró con su papá? Ay. Si mi madre no me hubiera agarrado de los pies, yo me tiraba del tren. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué amor! Oh, Mutuo. fue algo... Es que no fue fácil. Absolutamente no, por todo lo que nos cuenta, me imagino, con todo lo que tuvo que vivir. Pido disculpas, pero en un momento... Porque a los 6 años, cuando él me alza a mí en los brazos y él lloraba y me besaba, yo no sabía qué es lo que pasaba. Claro, era pequeño. Y uno lo toma como una aventura, el papá se va de viaje, pero no Y a sabe los 9, cuando yo lo vuelvo a ver, después de haber vivido todo lo que yo viví, ¿por qué se me van las lágrimas? No me siento mal, me siento orgulloso. Totalmente. Porque en esos años mi madre tuvo que ir a pedir limosna. Me siento orgulloso. Porque gracias a eso, uno valora a la familia, valora lo que tiene, valora al prójimo, valora a todo el mundo y respeta a todo el mundo. Cosa que en este momento, eso se está perdiendo. Por todo lo que uno tiene que pasar para valorar la familia, ¿no? Para sostener esos valores. No es fácil. No es fácil. Uno tiene que vivir experiencias, circunstancias fuertes, mezcla de dolores, de emociones para mantener esa columna vertebral. Así es, no es fácil, pero bueno, me siento bien, gracias a Dios. La vida tiene sus pros y sus contras, sus reveses y sus cosas buenas también. O sea, así que me siento bien, orgulloso de la familia que tengo, de mis padres, de haberme criado de la manera que me han criado. Totalmente. Dentro pudo de... disfrutarlo después acá también en Sí, Argentina, por los supuesto. Ellos cuando han estado, para ellos no había otra cosa que su hijo. Y éramos dos, Dositos, nada más, para disfrutarlo. para máximo. disfrutarlo. Y bueno, ¿Cómo llegó a la localidad del Tala? Que en ese momento la traza de la ruta nacional pasaba por acá, por esta localidad. mira, llegar al Tala ha sido también un poco una odisea, porque no, yo jamás pensé, como te estaba contando, fui a Chicuana cuando lo encontré a mi padre, de ahí estuvimos con mi tía, no sé, 15, 20 días juntos, y de ahí, bueno, mi madre le dijo a mi papá, bueno, José, porque José se llamaba mi papá, bueno, vamos a tu casa porque tenemos que empezar a vivir como familia. Esas palabras es algo que a mí se me grabó siempre de mi madre, que ella no soy quien para juzgar a ninguna mujer del mundo, al contrario, yo respeto a todo el mundo, pero para cualquier mujer u otra mujer en el lugar de mi madre, en un país a la distancia que estaba de mi padre, podía haber sido mucho más fácil juntarse con otra pareja y hacer otro tipo de vida, ¿o no? Totalmente. ¿No es cierto? Y sin embargo, ella luchó y hasta que ella
se trajo a su hijo a la par de su padre. Qué bárbaro. ¿Mm? ¿No? Una fortaleza, entonces, lucha. Vos cuando vos te pones a analizar, hacer un replanteo, un análisis de cómo así, no porque sean mis padres ejemplo o yo ejemplo de nadie, yo no soy ejemplo de nadie, al contrario, capaz que soy lo peor de lo peor, pero lo que uno vive lo transmite a quién, a los hijos, porque los hijos son imagen y semejanza de uno. Absolutamente. ¿O no es así? Bueno, yo fui imagen y semejanza de mis padres, más de mi madre que de mi padre, porque mi padre no estuvo tanto tiempo con nosotros, quizás en los momentos que uno necesitaba el padre, pero cuando lo tuvimos lo disfrutamos. Totalmente. ¿No es cierto? Y bueno, y mi madre era una mujer de esas gallegas, que era un hierro, se levantaba a las 5 de la mañana. Sí. Y como te decía hace un rato, mi madre, no me da vergüenza decirlo, llegó un momento que no teníamos para comer y se agarró una bolsa y me dijo, hijo, quédate con tu hermano, cuídalo, yo me voy. Y se fue a pedir limosna. Y vos me decís, limosna, sí, ¿cuál es el problema? Totalmente, llegan situaciones extremas. ¿Cuál es el problema? Que uno tiene que pedir ayuda, Pero por supuesto. Es importante tener el valor de pedir ayuda. Exactamente. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hablando un poquito de la inmigración o la migración, personalmente tengo un concepto claro sobre este tema, y es que toda migración tiene una causa que normalmente es un hecho traumático, una guerra, una crisis humanitaria, una hambruna. Por lo tanto, el inmigrante, el que llega a su nuevo lugar, trae consigo una gran experiencia, una carga de dolor, y es una situación que hace que el inmigrante tenga una particularidad. El inmigrante tiene dos amores y no le es infiel a ninguno, le es fiel a los dos, y ninguno de los dos se siente engañado por el inmigrante, porque termina enamorado del lugar que lo recibe y tiene nostalgia y amor por la tierra que lo vio partir, ¿no? En mi caso particular, mi abuelo paterno se llamaba José Manuel Ramos Ramos, venía de Arboleas, un pueblo de Almería, una provincia de Andalucía, y llegó a la Argentina en la primera mitad de la década de 1920. No tenemos mucha certeza sobre eso, pero él se vino solo y dejó en España una esposa, a mi abuela, con dos hijos, que uno es mi papá y mi tío, ¿no? En esa época, en España se vivía una época que se llamaba una época de transición, que era la recuperación borbónica del gobierno. La Primera República había durado muy poquito tiempo, estuvieron casi 40 años en la transición borbónica y en 1931 se funda la Segunda República. Por lo tanto, yo creo que en 1920 y algo, que es cuando mi abuelo viene, España vivía una crisis humanitaria tremenda. Nosotros, para finalizar esto, terminamos siendo una familia de 5 generaciones ya que tuvimos un origen en esta zona de Andalucía, en Arboleas, en Almería. Y la verdad que la primera generación es mi abuelo. Les conté que vino cerca de 1922 o por ahí. Y mi padre, la segunda generación, mis 9 hermanos, la tercera, nuestros hijos y sobrinos, la cuarta, y la quinta generación, que ya tiene varios integrantes, y la más chiquita tiene meses, que se llama Ámbar, y que viene a cerrar hasta el día de hoy las 5 generaciones de la familia Ramos García o Ramos Ramos, porque ya se van bifurcando un poquito los apellidos. Mi mamá es apellido García, mi papá Ramos, y así sucesivamente vamos cambiando ya con los dobles apellidos de diferente manera. No sé si es bueno lo que les estoy relatando, pero es una experiencia enorme poder cultivar las vivencias, las experiencias, la idiosincrasia, la calidad y la capacidad de vida y de sobrevida y de supervivencia que se logra cuando uno conoce la historia de los dos países de los cuales uno es originario. Preguntan cómo
cómo han sido esas épocas. Imagínense, mi abuelo paterno muere en el año 1937. No lo conocí, obviamente, pero por los comentarios de gente grande de acá de Finca Lecer, que gente mayor que yo, pero que sí llegó a conocer esa primera etapa de las vivencias. ¿Qué traía el inmigrante cuando venía acá? ¿Qué trajeron mis abuelos a esa área social doméstica, chiquitita, lo que era su familia, su casa, su pequeño entorno? Porque no trajeron nada para, digamos, cambiar una sociedad. Principalmente creo, por las experiencias vividas, la gente que venía en esa época venía padeciendo muchísimas necesidades, por lo tanto había ejercitado la supervivencia a niveles extremos. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, incorporaron algunas cosas que acá no estábamos acostumbrados a comer, o la gente de la época no estaba acostumbrada a comer, como por ejemplo las habas. La comida en sí, se incorporó por ejemplo el conejo, y una parte importante, que es lo que me lo recuerdan, o lo que me recuerdan muchos de los vecinos de acá de Lecer, es que mi abuela hacía matanzas en donde en el mes de abril se mataban 2 cerdos grandes y se hacía chacinados que duraban todo el año. O sea, era la forma de mantener la carne para tener carne el año redondo, ¿no? Ahí aparece en esta zona, por ejemplo, la panceta, el chorizo que está seco para cocinar en el día a día. De hecho, hay comidas tradicionales que ya venían incorporando, por ejemplo, el locro, ¿no? El locro es una comida típica nuestra, pero lleva panceta, lleva chorizo colorado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué traen los españoles? Yo creo que traen una cultura enorme por cómo trabajar y aprendizajes nuevos, cómo comer mejor, cómo llevar a mantener las comidas más tiempo y sobre todo a crecer en ese intercambio cultural, porque mi papá, por ejemplo, tomó la vida del campo, la vida del gaucho, como parte de su vida. De hecho, hay por ahí una foto desfilando en el año 1950 en Tucumán, como una representación de un fortín de Salta, ¿no? Entonces mi papá, español, nacido en España, entendía que tenía que tomar y empezó a querer, empezó a amar la cultura del lugar a donde él había llegado. Acá es donde yo digo, te enamorás del lugar y de las costumbres, del lugar al que vas, y seguís enamorado de tu país, porque la nostalgia y el deseo de volver siempre está. Corta ahí. Y ahora hablemos de su compañera de vida. Mi mujer es un ejemplo de mujer, porque realmente es un ejemplo. Se levanta y desde que se levanta hasta que se acuesta no para. Parece eso, esa maquinita que vos le das cuerda y va, 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 y no tiene pereza por nada ni por nadie. Y bueno, nació algo que Dios la Virgen me la ha puesto a la par. Yo me vine aquí al jardín, específicamente en el año 1970, el 2 de febrero de 1970 a las 4 de la tarde. Ah, bien, qué memoria de todo, de fecha, horario. No, sí, yo me acuerdo de todo. Gracias a Dios la Virgen. Y bueno, me vine con unos amigos que viven en el jardín, apellido Carbajo, y me dijeron, Gallego, venite a trabajar aquí, es muy lindo para trabajar, pero hay que sacrificarse, más vale, como toda cosa. Totalmente. Nadie regala nada, si uno quiere conseguir sus cosas, tiene que sacrificarse. Totalmente. Bueno, entonces empecé a trabajar, ellos me dieron una gran mano, gracias a ellos también, porque hay que saber agradecer. Sí, muy importante. Muy lindo gesto agradecer. Entonces, bueno, empecé a trabajar, a independizarme y bueno, y aquí estamos. Con una hermosa familia formada. En ese tiempo yo tenía, ya te voy a decir,
19 años Muy para joven. los 20. Yo trabajaba en Chicuana, o sea, te cuento un poco cómo yo llegué de Chicuana. O sea, algo que me quedó en el tintero es cómo cuando mi madre y mi padre pasamos 10 días con mis tíos, bueno, ya teníamos que cada uno irse a su lugar. En este caso mi padre tenía que trabajar, mi madre quería irse con su marido y con su hijo, bueno, y de ahí formalizar, digamos, la pareja que tanto luchó ella desde que quedó en España para traer a la Argentina para vivir su hijo con su padre y con su madre. Bueno, de ahí me mandan a mí a la escuela. Yo en España estaba haciendo segundo grado. Bien. Cuando me mandan a la escuela, a mí me mandan a la escuela de Peñaflor, que está entre Pular y Chicuana. Me acuerdo de la directora, la señorita Roble, no me acuerdo, Emma Roble creo que era. Hay un sobrino que pone tabaco igual que yo, que es amigo mío y... Seguramente va a ver la entrevista. Sí, bueno. Entonces, me ponen en segundo grado y al otro día me cambian de segundo a cuarto grado. Claro, por la edad y... No, por la edad o por, no sé, por supuestamente su yo debo haber estado más claro, avanzado que, digamos, que los otros chicos. con su trabajo y con su Bueno, estudio de saber en de ese andar de la escuela, que volví a la casa, que un día viene un señor y conversando con mi mamá, le dice, dice, ¿por qué no lo hace a tu hijo que haga bachiller? Y mi mamá me dice, Francisco, tú te animas, porque así hablaba mi mamá, tú te animas, dice, de hacer bachiller. Y sí, mamá, ¿por qué no? Totalmente. O sea, para mí... Usted al trabajo, al estudio, al sacrificio no le sabía decir no. No. Bueno, entonces había una tía nuestra que estaba en Salta y justo estaba ahí en Chicuana con mis otros tíos y me dice, no hay ningún problema, Isabel, dice, yo me encargo de que él le lavo la ropa o cualquier cosa que le haga falta, yo voy desentendente por completo. Bueno, sin terminar el cuarto grado, empiezo a hacer bachiller yo. Increíble. Hago bachiller, pero claro, para que me den el título de secundario, yo tenía que tener el certificado de sexto grado, que no lo tenía. Claro. Así que me tuve que volver a Peñaflor a hacer quinto y sexto junto, que me den el certificado de sexto grado, Claro. y de ahí irme a bachiller para que me den el certificado secundario. Bueno, hago eso. Y bueno, esa tía que ella me atendía, que me daba todos los gustos, porque como si fuera su nieto, porque me quería más que si fuera su nieto, su hijo, no sé. Me dice, Francisco, si quieres estudiar en el seminario es para cura, Claro. que está en la calle Mitre. Increíble, sí. Y le digo, tía, no sé, sí o no sé qué decirle, pero si quiere pruebo, y si me gusta bien, y si no, bueno. Y bueno, prueba, dice. Dice que me fui a estudiar y estudié un año. Siempre he estado desde chico en la iglesia, después, bueno, es algo que para mí, la religión católica es algo sin palabras. Entonces, hice un año y después salí a fin de año y ya no volví. ¿Por qué? Porque unos amigos míos, apellido Cardoso y otro Tula, que vivían en Pulares, me invitan, me dice, Gallego, ¿te animas a que vayamos a estudiar a Buenos Aires? Vamos. Yo jamás decía no. Claro, no, y tenía mucha gente que lo quería llevar por buen camino. Exacto. Bueno, nos fuimos a estudiar en la Escuela General Lemo, Bien. en el ejército. Bueno, Sí. primero que nada, nos fuimos a Salta, al regimiento, rendimos. En marzo nos mandaron los pasajes y nos fuimos a Buenos Aires. Buenos Aires. Entramos en la Escuela General Lemo. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque después te vas a dar cuenta por qué te la cuento. Sí, interesantísimo. Cuando llegamos a la escuela,
nos pelan, nos incorporan, nos piden toda la documentación, todo al pelo. Me acuerdo que nos mandan a la compañía número 2, en la Escuela General Lemos, en la ruta 202, que está entre Don Torcuato y San Martín, pegado a la Escuela Sargento Cabral. Bueno, hago primer año, segundo año, tercer año, yo estaba estudiando para suboficial. Yo quería estudiar para suboficial y después pasar al Colegio Militar de la Nación, para oficial. Cuando voy a jurar la bandera, no puedo jurar la bandera. Recién se dan cuenta que yo no era argentino. Que no tenía, claro, y tampoco había tomado la nacionalidad argentina. Exacto. Entonces me tuve que volver. Ay, no lo puedo creer, qué historia. Me tuve que volver. Me fui a Salta, me fui a Chicuana, a la casa de la mamá, estuve con mis padres. Y bueno, buscando qué hacer, en esto llegaron los chicos estos Carvajos de acá del jardín y me invitan. Entonces, ahí nomás me vine yo. Mi madre me dio, me acuerdo, 500 pesos y un bolso de ropa. Wow. Y mi mamá no quería que me venga. Le digo, mamá, yo no nací para empleado. Claro, yo quería otra cosa, yo quería... De liderazgo, porque siempre llevó adelante la familia. Así desde que chico. Bueno, me vine aquí, empecé el primer año a trabajar como cualquier hijo de Dios. No tenía problema de trabajar con una pala, con una asada, con un machete, con un tractor, con lo que me tocaba. Y bueno, y el primer año. Y después el segundo año ya le dije a los muchachos, le digo, Chango, yo quiero empezar a independizarme. Ellos me ayudaban con un tractor, yo ponía mi trabajo y así fuimos intercambiando, digamos. En equipo. Exacto. Y bueno, un grato ejemplo de equipo, de trabajo en gracias equipo. Gracias a Dios, ellos hoy están bien también, ellos tienen sus cosas, yo también tengo las mías. Así que bueno, gracias a Dios y a la Virgen, porque no me alcanzan las 24 horas del día para darle gracias a Dios a la Virgen. Primero, principal, por darme vida, por darme salud y darme trabajo. Segundo, por darme la familia que tengo. Y tercero, por toda la gente que de una manera u otra estuvo trabajando siempre conmigo. Porque uno puede tener mucha plata, pero si no tiene quien de trabajo, quien le haga las cosas, uno solo no puede. Una sola golondrina no hace verano. Totalmente, quien tenga palabra, quien tenga responsabilidad de levantarse a la madrugada a cumplir con los horarios, llueva, truene o haga frío. Y bueno, ya aquí estoy. Esto lo compré lote por lote. Bien. Porque esto estaba, digamos, estaba para ser loteado. Bien. Entonces compré lote por lote, iba haciendo un galpón, iba haciendo una estufa, iba haciendo otra. Y bueno, y así tengo algunas propiedades en el jardín, otra acá. ¿Tiene un estimativo de cuántas personas dependen de usted, señor Mellado? En este momento, permanente, son 10. 10 familias. Ya se han jubilado, conmigo se han jubilado 3 personas. Sin sumar los trabajos temporarios que requiere el trabajo tabacalero. Yo en un momento cuando lo que era la actividad tabacalera estaba, digamos, más o menos, porque ha tenido su altibajo, ¿no es cierto? Como está todo bastante complicadísimo. Sí. Yo llegué a hacer 100 hectáreas de tabaco y en ese momento yo tenía 150 obreros. Y después, bueno, el año pasado hice 40, el anteaño unos 40, este año 50 y bueno, vamos de a poco volviendo a... Desde que usted se inició en la actividad tabacalera, señor Mellado, ¿cuál fue la mejor época? La mejor época año, fue la época de Kirchner. Los 4 años primero de Kirchner. De Néstor. Porque después a partir del 2007 para adelante empezamos el tobogán ese y bajando. Y... ¿A qué le atribuye usted que esos 4 años fueron buenos? ¿En qué sector de la economía era la que estaba consolidada? Yo creo que, valoro mucho lo que él hizo, pero también valoro mucho quien le delegó a él, porque también se lo dio un poco ya encaminado en este caso, el que estaba de presidente, que era Duhalde. Claro. Para mí fueron, digamos,
vino consolidado y lo terminaron. Exacto. Fue un conjunto. Un conjunto, un dúo. exactamente. Y bueno, y después siempre estamos ahí. Sí. Señor Mellado, por último, por su ímpetu de trabajo, de sacrificio, de responsabilidad y que pudo forjar una familia y un negocio, una empresa Sí. con mucha fortaleza, un mensaje y sugerencia a los jóvenes de hoy A los jóvenes y a los no jóvenes. y a los no jóvenes. ¿Mm? Sí. Nadie da nada. Todo cuesta sacrificio. ¿Mm? Y cuando uno consigue las cosas, o consigue las metas, o consigue los sueños, es mucho mejor con sacrificio. ¿Por qué? Porque uno lo valora, lo cuida, lo protege. Entonces les pido, no soy ejemplo de nadie, ¿no? Como decía recién, no me considero ejemplo de nadie, simplemente me considero una persona común y corriente, con la simpleza, con la humildad y con el respeto que se merece todo el mundo, con trabajo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, el trabajo no hay que temerle. Y el trabajo no denigra a nadie, al contrario, engrandece. Yo tuve a mi madre pidiendo limosna y para mí no es nada denigrante, al contrario, me engrandece haber tenido una madre que me enseñó que cualquier trabajo hay que valorarlo, respetarlo. Así que desde ya muchas gracias, muchachos, señorita, que la conozco de años, es un placer y que bueno. Saludos a su familia y a Igualmente Mellado, a usted, que es el intendente del Tala. Gracias. Muchas gracias.